Hulk Hogan cruzó el ring con 137 kilos de movimiento comprometido hacia adelante, y el clothesline pasó a la altura del cuello. Chuck Norris se agachó 10 centímetros y el brazo de Hogan pasó limpiamente por encima de su cabeza. Chuck Norris pasó detrás de él mientras pasaba a su lado, y el propio impulso de Hogan lo llevó 3 pies hacia adelante sobre la lona vacía antes de que pudiera detenerse. Se dio la vuelta, con la cara roja, el pecho agitado, y miró al hombre al que había intentado derribar en los últimos 3 minutos. Era la cuarta vez en 2 minutos que se lanzaba contra Chuck Norris. Era la cuarta vez que no lo tocabas ni con un dedo. Los 14,000 espectadores del Los Angeles Sports Arena pasaron en 90 segundos del entusiasmo al silencio total. El árbitro dejó de contar. Chuck Norris estaba de pie con un simple saco azul oscuro y jeans azules, los brazos a los costados, el cabello perfectamente peinado. No había lanzado ni un solo golpe. Unos minutos antes, Hulk Hogan le había dicho a Chuck Norris que podía derribarlo en cualquier momento porque el karate era falso y solo funcionaba en las películas. Era una broma. 14,000 personas se rieron. Chuck Norris, no. Lo que ocurrió en los siguientes 7 minutos sobre esa lona en WrestleMania 2 fue la única pelea real que Chuck Norris y Hulk Hogan tuvieron jamás. Ninguno de los dos habló de ello públicamente durante el resto de su vida. La historia solo permaneció en la memoria de aquellos 14,000 espectadores que compraron boleto para ese edificio aquella noche y en ningún otro lugar. Aquella noche Chuck Norris entró en una abarrotada arena de Los Ángeles en abril de 1986. 14,000 personas ocuparon sus asientos para WrestleMania 2. El combate principal era Hulk Hogan defendiendo el campeonato de la World Wrestling Federation contra King Kong Bundy. Chuck Norris estaba allí como invitado, nada más. Su película se proyectaba en 1,500 pantallas en Estados Unidos esa semana y su nombre estaba en la parte superior de los carteles en todos los centros comerciales del país. En los últimos 6 meses había sido la mayor estrella de cine de acción de América. Invasion USA había recaudado $50 millones con un presupuesto de 12 millones el septiembre anterior, y Delta Force había debutado 6 semanas antes y todavía estaba en el top 10 de taquilla. Llegó a WrestleMania 2 como un hombre que va a algún lugar después de una semana laboral de 6 días. Se sentó en primera fila con un vaso de papel de Coca-Cola en la mano y esperó a que comenzara el espectáculo. No tenía ni idea de que 90 minutos después, la mayor estrella de la lucha libre profesional lo miraría desde el centro del ring, tomaría un micrófono en vivo y desafiaría todo lo que había construido durante toda su vida adulta. El combate de lucha entre Hogan y Bundy duró aproximadamente 10 minutos y transcurrió exactamente como todos en el edificio esperaban. Bundy pesaba 208 kilos, más de 68 kilos más pesado que Hulk Hogan. Bundy ejecutó el Corner Avalanche, el Body Splash corriendo, todos esos movimientos que casi siempre terminaban sus combates hasta esa noche, y Hogan los recibió todos. Luego Hogan hizo lo que Hogan siempre hacía. Se sacudió el castigo, señaló al público, hizo hulking up en el centro del ring, lanzó el Big Boot a la cara de Bundy, seguido del leg drop, y el árbitro contó hasta 3. La puerta de la jaula se abrió. Hogan subió lentamente la escalera, posando para todas las cámaras mientras subía, y saltó al suelo de la arena por fuera. El cinturón de campeón volvió a su hombro, volvió a pasar entre las cuerdas y comenzó la vuelta de la victoria, rodeando el perímetro del ring como había hecho 1000 veces antes. Manos en alto, cinturón levantado, girando la cara hacia cada sector uno por uno y dándole su momento a cada uno. En algún punto entre la esquina este y el lado sur, notó algo en la primera fila, reconoció la cara. Todo el mundo alrededor de Chuck Norris estaba de pie. Elvira estaba de pie. Ricky Schroeder estaba de pie. Los 2 presentadores de estudio estaban de pie. Toda la primera fila estaba de pie, vitoreando, saludando, haciendo lo que suele hacer la gente sentada en primera fila. En momentos como ese, Chuck Norris permanecía sentado con el vaso de papel de Coca-Cola en la mano y observaba con atención silenciosa cómo el campeón daba su vuelta, como un hombre que lee un libro. Hogan detuvo su caminata. Los que estaban dentro del ring lo notaron primero, luego los de ringside, luego las primeras 10 filas. Y como una ola todo el edificio lo notó, porque una arena siempre nota cuando el hombre más grande del ring se detiene. 14,000 pares de ojos se volvieron para ver qué estaba mirando. Inmediatamente reconocieron a Chuck Norris. Todo Estados Unidos sabía cómo era Chuck Norris, y Hogan había visto Delta Force 2 veces. Una sonrisa se extendió por su cara. La sonrisa de un artista que acaba de recibir su siguiente gran movimiento.
Se acercó a las cuerdas más cercanas a la primera fila, se inclinó sobre la cuerda superior y le pidió el micrófono al timekeeper. 14,000 personas se quedaron en silencio de un solo aliento, como siempre cuando Hogan levantaba el micrófono y esperó un instante antes de comenzar a hablar. Hermano, ¿ves quién está sentado aquí en primera fila? Ese es Chuck Norris, el hombre más duro de las películas, la mayor estrella de cine de acción de América, el hombre que solo enfrentó a todo el ejército Vietcong en Missing in Action, el propio Delta Force en vivo y en persona en WrestleMania 2. El edificio explotó. Chuck Norris levantó una mano desde su asiento, saludó con ese modo americano silencioso, con el que un hombre reconoce la atención que ya ha recibido suficiente. Sonrió al público y permaneció sentado. Hogan aún no había terminado. Trabajó un momento más con el público, caminó a lo largo de las cuerdas, se alimentó del ruido. Luego levantó el micrófono de nuevo. Chuck, hermano, sube aquí. Chuck Norris negó con la cabeza. Un pequeño movimiento educado. Señaló el centro vacío del ring y dijo en silencio: Esta es tu noche. La sonrisa se hizo aún más amplia. Vamos, Chuck, démosle a esta gente lo que vinieron a ver. Mostremos a estos Hulkamaniacs qué pasa cuando las pitones de 24 pulgadas se encuentran con el hombre del karate. La gente del público empezó a corear lentamente, y ese fue el momento en que la cara de Chuck Norris cambió por primera vez. Solo un pequeño movimiento detrás de la barba. Se inclinó, le dijo algo al hombre sentado a su lado, que negó con la cabeza. Chuck Norris miró de nuevo al ring. Luego dijo algo en el espacio entre su asiento y las cuerdas, que los micrófonos ringside de la transmisión de ESPN captaron claramente. Hulk, yo vine a ver. Y ese pudo haber sido el momento en que la noche terminara. Hogan podría haberse reído, haber continuado, haber terminado la vuelta de la victoria, haber vuelto al backstage, y todo habría sido solo un bonito momento en un evento de lucha libre del que nadie hablaría más. Pero Hogan no dejó que terminara. En cambio, levantó el micrófono una vez más, y lo que salió de él fue la frase que cambió toda la noche. Hermano, lo entiendo, lo comprendo, de verdad, pero escúchame, yo también tendría miedo en tu lugar. Hogan continuó. Dijo, todos sabemos qué pasaría si subieras a este ring. No durarías 30 segundos conmigo, te levantaría y te tiraría al suelo como a todos los demás, y no podrías hacer nada al respecto. Todos sabemos que el karate no es un arte marcial real. Nunca lo fue. Es un truco de cine, y cuando un hombre de verdad se enfrenta a un hombre de karate, hermano, el karate no funciona. 14,000 personas se quedaron en silencio. El tipo de silencio que da una arena cuando le sirven un filete que no sabía que estaba sobre la mesa. Hogan estaba actuando, había calentado al público, vendido el momento, y las palabras no le costaban nada. Esa noche también saldría de la arena con el cinturón sobre el hombro. De cualquier manera, Chuck Norris no estaba actuando. Chuck Norris había dedicado toda su vida adulta al karate. Y un luchador con un micrófono acababa de decirles a 14,000 personas y otros 3 millones en casa que todo era falso. Chuck Norris permaneció sentado en silencio un momento, como un hombre que termina un pensamiento. Luego dejó el vaso de papel de Coca-Cola en el suelo junto a su asiento y se levantó. Las personas a su alrededor registraron el movimiento, como la gente registra algo que no esperaban que se moviera. Ricky Schroeder estaba boquiabierto. Elvira dejó de saludar. Robert Conrad dio un pequeño paso atrás. La reacción se extendió como una ola por el edificio. Lo que 30 segundos antes era ovación, ahora era un silencio tenso y contenido. La atención de 14,000 personas que al mismo tiempo se dieron cuenta de que ya no estaban viendo el espectáculo por el que habían venido. Chuck Norris caminó hasta las escaleras del ring, subió y pasó entre las cuerdas. Todavía con saco azul oscuro, jeans azules y botas marrones. No se quitó el saco, no se arremangó. Fuera lo que quería decir, su cuerpo no iba a ser lo que lo dijera. Unos 6 metros lo separaban de Hogan en el otro lado del ring, y la diferencia de tamaño estaba presente en el ring, como las diferencias de tamaño siempre están presentes en los rings. 2 metros y 137 kilos de un lado, 178 centímetros y 79 kilos del otro. 14,000 personas miraban la misma matemática y llegaban a la misma conclusión. El hombre más pequeño no tenía ninguna oportunidad. Chuck Norris extendió la mano para pedir el micrófono. El árbitro miró a Hogan. Hogan asintió. El micrófono pasó. Hulk, me hiciste una pregunta delante de esta gente decente y voy a responderla, pero nadie va a salir herido esta noche en este ring. Te doy mi palabra. Luego devolvió el micrófono al árbitro. El público recibió la frase de diferentes maneras, según dónde estuvieran sentados. El árbitro salió del centro del ring. Hogan adoptó su postura, la postura de preparación del luchador.
peso hacia adelante, manos afuera, ojos fijos en el oponente. Chuck Norris estaba exactamente como un segundo antes. Brazos a los costados, ninguna postura, ninguna señal. Hogan fue primero, 137 kilos de movimiento comprometido hacia adelante, brazos abiertos para un abrazo de oso, el movimiento con el que comenzaba todos sus slams. Abrazar, levantar de la lona, llevar a donde quieras llevar. Ese abrazo de oso había terminado 1000 combates suyos. Chuck Norris se salió exactamente 15 centímetros de la línea. No fue un salto, ni una esquiva, sino un paso. El paso que da un hombre en la calle cuando decide por qué lado quiere evitar el charco. Los brazos de Hogan no se cerraron sobre nada. El público emitió el sonido que emite un público de lucha libre cuando ve por primera vez algo que no encaja en el patrón de un combate de lucha. Hogan se dio la vuelta, se reposicionó y miró a Chuck Norris. Chuck Norris estaba exactamente donde había pisado. La misma postura, la misma expresión facial. Hogan se lanzó de nuevo, esta vez con más cuidado, con el collar y codo de lucha, el agarre con ambas manos con el que comienza todo combate real. Chuck Norris dejó que lo agarrara. Durante medio segundo, la física pareció correcta. Hombre grande dominando, hombre pequeño sobrecargado. Luego la cadera de Chuck Norris giró 10 centímetros, lo que debía. Su peso descendió 7 a 8 centímetros, lo que debía, y la ventaja de Hogan desapareció. Hogan lo sintió irse. Intentó empujar, pero no había nada que empujar. El agarre todavía estaba allí, pero la ventaja que debía dar había desaparecido en un lugar al que 137 kilos no podían seguir. Intentó empujar a Chuck Norris hacia atrás, pero Chuck Norris no retrocedió. Intentó empujarlo hacia adelante, pero Chuck Norris no avanzó. Era como intentar mover la esquina de un edificio. Chuck Norris soltó el agarre y volvió al centro del ring. La voz del público empezó a reorganizarse. Hogan empezó a darse cuenta de que la estrategia que había traído no era la estrategia que valía en ese ring. Su cara cambió. La sonrisa desapareció. El entretenimiento al público desapareció. Lo que quedó fue la expresión de un atleta profesional que acababa de descubrir que un problema que creía simple no era simple en absoluto. Se agachó y fue a por un double leg takedown. Ambas manos fueron a ambas rodillas de Chuck Norris, lanzándose hacia adelante con toda la fuerza de su pierna trasera. Chuck Norris hizo un sprawl, pero no un sprawl de lucha libre. Un sprawl de karate, caderas pesadas, peso hacia adelante, piernas hacia atrás, todo su cuerpo descendiendo sobre los hombros de Hogan, como una carga que se deposita en el suelo. Los brazos de Hogan no se cerraron sobre nada otra vez, y ahora su cara estaba en la lona. Estaba sobre manos y rodillas en su propia lona de lucha, en su propia WrestleMania, en vivo por pay-per-view. Chuck Norris estaba de pie detrás de él, y Chuck Norris no hacía nada. Solo dio un paso al lado y esperó a que se levantara. Sin rodilla en la espalda, sin empujón, sin burla, solo esperó. La distancia entre ellos en la lona era quizá 1,5 metros. Chuck Norris podía cerrarla con medio paso. Todos en el edificio que alguna vez habían visto una pelea sabían qué hace un hombre con otro hombre que está sobre manos y rodillas, de espaldas. Le quitas la espalda. Pones la rodilla entre los omóplatos, ahogas, golpeas, terminas. Esa es la razón de existencia de esa posición. Chuck Norris estaba de pie cómodamente, pie izquierdo ligeramente adelante, peso equilibrado, manos sueltas a los costados. La postura de un hombre que espera el autobús. En algún lugar del público, una sola voz gritó algo. Nadie oyó qué. El resto de la arena había entrado en un silencio que solo ocurre cuando 14,000 personas piensan exactamente lo mismo al mismo tiempo, que nunca habían visto a un hombre rechazar una oportunidad así y no sabían qué hacer con el rechazo. Hogan se levantó. Algo se movió de nuevo en su cara. Lo que 30 segundos antes era confusión, ahora estaba más cerca de la ira, y no de la ira de actuación de lucha libre, ira real. El tipo de ira que surge cuando el mundo no se comporta como la experiencia de un hombre dice que debería comportarse. Cuando la matemática sigue saliendo mal, el hombre que hace la matemática empieza a sospechar que el problema no es la matemática. Se le vio decidir. Ocurrió en medio segundo en su cara, como las decisiones ocurren en la cara de los hombres que viven bajo los focos por decidir rápido. La lucha no funcionó, la técnica no funcionó. Volvió a lo que conocía, tamaño y velocidad, y la distancia más corta entre su cuerpo y la garganta del otro hombre. Manos arriba, peso sobre los dedos de los pies. 137 kilos se recompuso en la esquina del ring y se lanzó. Chuck Norris lo vio venir. No había movido los pies desde que retrocedió después del takedown. No había adoptado postura. No había levantado las manos. Estaba de pie en el centro del ring como un hombre de pie en el andén del tren esperando a que se abran las puertas.
y Hulk Hogan venía hacia él a toda velocidad por la lona. Se lanzó contra Chuck Norris con el clothesline, el brazo pasando a la altura del cuello, con el movimiento que en la primera parte de su carrera había terminado más combates que cualquier otro. Chuck Norris se agachó. El brazo de Hogan pasó 10 centímetros por encima de su cabeza. Mientras Hogan pasaba a su lado, Chuck Norris pasó detrás y su mano derecha subió. La mano tocó el lado del cuello de Hogan. Toque ligero, sin presión. 4 yemas de los dedos tocaron la piel justo por encima de la clavícula, exactamente donde la arteria carótida corre más cerca de la superficie. El toque que hace un hombre cuando muestra una puerta que ha decidido no abrir. El público se quedó en silencio. No un silencio de confusión, sino el silencio de una arena que acababa de entender qué estaba viendo. Porque el toque era una demostración en un lenguaje que hablaba todo luchador en el edificio. El toque decía que esto podría haber terminado en el abrazo de oso, en el agarre, en el takedown o en el clothesline, que Chuck Norris llevaba 3 minutos de pie en ese ring y todo el tiempo había tenido la oportunidad abierta a la garganta de Hogan, y en cada ocasión había decidido no tomarla. En la primera fila había un luchador, un peso medio que entrenaba en un gimnasio en Torrance y había venido a WrestleMania 2 con boleto gratis. Estaba de pie, manos a ambos lados de su cara sin que él se lo ordenara, y miraba el ring como un músico mira a otro músico que está tocando algo que no sabía que se podía tocar. Hasta el final de su vida contaría esta historia a cualquiera que lo escuchara, y nadie fuera del edificio la creería completamente. 2 filas detrás de él, un boxeador retirado que había boxeado en la pelea preliminar del tercer combate, Ali Frazier, quedó completamente inmóvil. Se volvió hacia su hijo y muy bajito dijo una sola frase, que acababa de ver la cosa más limpia que había visto jamás, que un hombre le hiciera a otro hombre en un ring, y llevaba 40 años viendo a hombres hacer cosas unos a otros en los rings. Hogan sintió el toque y se quedó completamente inmóvil. Chuck Norris mantuvo los dedos allí un segundo completo. Luego los retiró y volvió al centro del ring. No jadeaba. Su camisa no estaba arrugada, su cabello no se había movido. Hulk, intenta el slam, el que pediste. No me moveré. Lo dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que los micrófonos ringside lo captaran claramente. Hogan lo miró. 14,000 personas contuvieron la respiración. El árbitro también. El productor en el camión de transmisión también. Todas las cámaras del edificio estaban cerradas sobre los 2 hombres en el centro del ring. Hogan recorrió lentamente los 3 metros entre ellos y abrazó a Chuck Norris por la cintura como había abrazado a todos los que había tirado alguna vez. Antebrazos y muñecas se encontraron en la parte baja de la espalda. Agarre de manual, peso ajustado. Chuck Norris no resistió, no se movió, no se tensó, no hizo nada visible. Hogan levantó. Chuck Norris no salió de la lona, no luchó contra el levantamiento. Su peso estaba distribuido de manera que la fuerza de Hogan no podía manejarlo. Caderas cargadas, base amplia. Centro de gravedad 15 centímetros más bajo de donde los brazos de Hogan intentaban trabajar. 137 kilos, el hombre más fuerte de la lucha libre profesional, intentaba levantar a un maestro de karate de 79 kilos y 46 años. Y los 79 kilos eran más pesados que cualquier luchador de 136 kilos que hubiera levantado en su vida. Tiró más fuerte, nada. Ajustó el agarre y lo intentó de nuevo, nada. A la tercera con toda su fuerza, y las botas de Chuck Norris no dejaron la lona. En el tercer intento algo en la parte baja de la espalda de Hogan dio una pequeña advertencia. El tipo de advertencia que un hombre que ha levantado cosas pesadas toda su vida aprende a escuchar. Lo sintió y soltó medio segundo antes de sentirlo como dolor. Sus manos se deslizaron de la cintura de Chuck Norris y quedaron abiertas a sus costados, palmas hacia arriba, vacías. Chuck Norris no había movido su peso. Sus pies estaban exactamente donde estaban cuando Hogan lo agarró por primera vez. No se había tensado, no se había enraizado, no había hecho nada que un entrenador de lucha reconociera. Solo estaba de pie sobre la lona como un poste de cerca está clavado en la tierra. Todo su ser apuntaba hacia abajo, a un lugar al que la fuerza de Hogan no podía llegar. El árbitro lo observaba desde 6 pies con la expresión de un hombre que llevaba 22 años arbitrando combates de lucha libre profesional. Y nunca había estado menos seguro de qué estaba viendo. La arena observaba en un silencio sin precedentes. Hogan soltó el agarre y retrocedió, brazos colgando a los costados, pecho agitado, cara roja. Miró a Chuck Norris como un hombre mira algo que no puede explicar. Chuck Norris habló muy bajito. Los micrófonos ringside casi lo perdieron. Hulk, esto es karate. No es la patada. Es saber dónde estás. Hogan permaneció en silencio un largo momento.
el silencio más largo que había habido nunca sobre una lona de lucha. El silencio de un hombre que por dentro reevaluaba algo que no sabía que tendría que reevaluarse esa noche. Luego se acercó al árbitro, tomó el micrófono y lo levantó. No hablaba al público, le hablaba a Chuck Norris. Chuck, te llamé falso en el karate, delante de estos Hulkamaniacs, en televisión en vivo, y me equivoqué. Lo retiro. Luego hizo lo que su cuerpo no había hecho en 15 años en un ring de lucha libre profesional. Se agachó, se inclinó, no profundamente, no de forma teatral. Una inclinación sincera y recta de un hombre que reconoce a un maestro. 2 metros de él se inclinaron por la cintura y lo mantuvo 2 segundos completos. Chuck Norris devolvió la inclinación. Igual de profunda, con el mismo peso, se encontraron en el medio y se estrecharon la mano. Hogan mantuvo el apretón de manos y levantó el brazo de Chuck Norris junto con el suyo, y 14,000 personas emitieron el sonido que emite una arena que fue a un combate de lucha y recibió algo que la lucha libre había deseado toda su vida. Chuck Norris abandonó el ring como había entrado, entre las cuerdas, bajando las escaleras, de vuelta a su asiento en primera fila. Recogió el vaso de papel de Coca-Cola del suelo donde lo había dejado. Se sentó de nuevo y vio cómo Hogan terminaba su vuelta de la victoria. El resto del espectáculo transcurrió con normalidad. Al día siguiente, un reportero del Los Angeles Times, que estaba sentado en la 10ª fila, llamó a la oficina de prensa de la WWF y pidió una cita sobre lo que había ocurrido entre el combate principal y el segmento final. Le dijeron que no había historia. El reportero tenía 3 páginas de notas escritas a mano. Volvió, las leyó y empezó a dudar de lo que había escrito. Nunca entregó el artículo. Un camarógrafo que trabajó esa noche en la posición de hard camera guardó una copia de la cinta sin editar en su garaje durante 11 años. Luego, un verano, su garaje se inundó. La cinta estaba entre las que no sobrevivieron. Las personas que estuvieron allí hablaron de ello durante las 4 décadas siguientes en mesas de cena, bares y estacionamientos de torneos de artes marciales. Algunos recordaban mal los detalles, algunos añadían cosas que no ocurrieron, pero todos recordaban lo mismo del centro, el silencio. La mayoría de los hombres, en el momento en que pusieron a Chuck Norris en esa situación, hacen 2 cosas. Se quedan en su lugar y aguantan la derrota, o suben al ring y salen heridos mientras intentan demostrar que pueden devolver el golpe. Chuck Norris no hizo ninguna de las 2. Subió al ring con saco azul oscuro y jeans. Le dio a Hogan todas las técnicas que tenía. Las rechazó todas sin lanzar un solo golpe. Lo tocó una vez en el cuello, exactamente donde un golpe real habría terminado la noche. Luego retrocedió y le pidió al hombre que intentara el slam de todos modos, y se quedó allí inmóvil mientras el hombre más fuerte de la lucha libre profesional intentaba levantarlo 3 veces y no pudo. 11 minutos, sin un solo golpe, sin una patada, sin una marca en ninguno de los 2. Y la parte que siempre me atrapa cuando cuento esta historia es el toque en el cuello en el cuarto intercambio. Un hombre más pequeño habría lanzado el golpe, habría terminado la noche, habría hecho la foto. Chuck Norris puso 4 yemas de los dedos en el lado del cuello de Hulk Hogan, exactamente donde la carótida está más cerca de la piel. Las mantuvo allí un segundo y luego retiró las yemas. Le devolvió a Hulk Hogan su cinturón, su catchphrase, su combate principal, el resto de su carrera. Nunca una sola vez pidió que se lo agradecieran. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, te encantarán los secretos detrás de las cámaras de las películas de Chuck Norris. Escanea el código QR que aparece en pantalla para obtener tu ejemplar, o visita realstoriesfromtheset.com. La pelea en el Coliseo con Bruce Lee, los 4 días en el polvo del oeste de Texas con David Carradine, el golpe que casi le sacó el ojo en Manila, los helicópteros que se estrellaron en Filipinas, todo reunido por primera vez. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo.